Biografía de Albert Einstein. Biografía 24x60. Durante todo el año 1916, Einstein luchó por preservar la relatividad de la inercia y el principio de Mach utilizando toda clase de constructos, incluida la presuposición de diversas condiciones limítrofes, como las de las masas distantes situadas Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 337 preparado por Patricio Barros en los límites del espacio, que eran, por necesidad, imposibles de observar. Como señalaba De Sitter, esto en sí mismo habría sido anatema para Mach, que se oponía con firmeza a que se postularan cosas que resultaban imposibles de observar. 647 En febrero de 1917, Einstein había elaborado un nuevo planteamiento. He abandonado completamente mis perspectivas, que usted me discutía acertadamente, le escribió a De Sitter. Tengo curiosidad por saber su opinión sobre la idea algo descabellada que estoy considerando ahora. 648 Tan excéntrica le pareció a Einstein al principio, que le comentó lo siguiente a su amigo Paul Ehrenfest, que estaba en Leiden. Me expone al peligro de que me encierren en una casa de locos. Bromeando, le pedía a Ehrenfest que antes de ir a visitarle le asegurara, que en Leiden no había ningún manicomio. 649 Su nueva idea se publicaría aquel mes en el que se convertiría en otro de los trascendentales artículos de Einstein, Consideraciones cosmológicas de la teoría de la relatividad general. 650 A primera vista, ciertamente parecía basarse en una noción descabellada. El espacio no tiene límites porque la gravedad lo hace curvarse sobre sí mismo. Einstein empezaba señalando que un universo absolutamente infinito lleno de estrellas y otros objetos no resultaba plausible. Habría entonces una cantidad infinita de gravedad tirando desde cada punto y una cantidad infinita de luz brillando en todas direcciones. Por otra parte, un universo finito flotando en algún emplazamiento aleatorio del espacio resultaba igualmente inconcebible. Entre otras cosas, ¿qué evitaría que las estrellas y la energía escaparan fuera y vaciaran el universo? De modo que desarrolló una tercera opción, un universo finito pero sin límites. Las masas del universo hacían que el espacio se curvara, y a lo largo de toda la extensión del universo hacían que el espacio, de hecho, toda la estructura tetradimensional del espacio-tiempo, se curvara completamente. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 338 preparado por Patricio Barros sobre sí mismo. El sistema es cerrado y finito, pero carece de fin o de límites. Un método que empleaba Einstein para ayudar a la gente a visualizar esta noción era empezar por imaginar a unos exploradores bidimensionales en un universo bidimensional, como una superficie plana. Estos habitantes planestres pueden deambular en cualquier dirección de la superficie plana, pero el concepto de ir arriba o abajo carece de significado para ellos. Ahora imaginemos una variación. ¿Y si las dos dimensiones de esos planestres siguieran estando en una superficie, pero dicha superficie estuviera, de una manera muy sutil para ellos, suavemente curvada? ¿Y si ellos y su mundo siguieran estando limitados a dos dimensiones, pero su superficie plana fuera como la superficie de un globo? Como decía el propio Einstein. Consideremos ahora una existencia bidimensional, pero esta vez sobre una superficie esférica, en lugar de una plana. Si uno de aquellos planestres disparaba una flecha, a ellos les seguiría pareciendo que ésta describía una trayectoria recta, pero a la larga daría toda la vuelta y regresaría, del mismo modo que un marinero en la superficie de nuestro planeta que zarpara en línea recta a través de los mares acabaría volviendo por el horizonte opuesto. La curvatura del espacio bidimensional de los planestres convierte a su superficie en infinita y, sin embargo, no podrán encontrarle límite alguno. No importa en qué dirección viajen. No llegarán a ningún final ni límite de su universo, sino que a la larga acabarán volviendo al mismo lugar. En palabras de Einstein. El gran encanto de esta consideración reside en el reconocimiento de que el universo de esos seres es finito y, sin embargo, no tiene límites. Y si la superficie de los planestres fuera como la de un globo que se estuviera hinchando, todo su universo se hallaría en expansión, pero seguiría sin tener límites. 651 Por extensión, nos dice Einstein, podemos tratar de imaginar cómo el espacio tridimensional puede curvarse de manera similar para crear un Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 339 preparado por Patricio Barros. Sistema cerrado y finito que no tenga límites.
No resulta fácil para nosotros, criaturas tridimensionales, visualizarlo, pero sí se describe con facilidad matemáticamente mediante las geometrías no euclidianas de las que fueron pioneros Gauss y Riemann. Y lo mismo puede decirse de las 4 dimensiones del espacio-tiempo. En tal universo curvo, un rayo de luz que parta en cualquier dirección puede recorrer lo que parece una línea recta y, sin embargo, curvarse sobre sí mismo. Esta sugerencia de un espacio finito pero ilimitado constituye una de las más grandes ideas sobre la naturaleza del mundo que jamás se hayan concebido, declaró el físico Max Born. 652 Cierto, pero ¿qué hay fuera del universo curvo? ¿Qué hay al otro lado de la curva? Esta no es solo una pregunta imposible de responder, sino que además carece de sentido, del mismo modo que no tendría sentido para un planestre preguntar qué hay fuera de su superficie. Se podría especular, imaginativa o matemáticamente, acerca de cómo son las cosas en una 4ª dimensión espacial, pero, dejando aparte la ciencia ficción, no tiene mucho sentido preguntar qué hay en un reino que existe fuera de las 3 dimensiones espaciales de nuestro universo curvo. 653 Este concepto de cosmos que dedujo Einstein de su teoría de la relatividad general resultaba tan elegante como mágico. Pero parecía haber un obstáculo, un defecto que había que arreglar o esquivar. Su teoría indicaba que el universo había de estar o bien en expansión o bien en contracción, pero no permanecer estático. De acuerdo con sus ecuaciones de campo, un universo estático resultaba imposible, ya que entonces las fuerzas gravitatorias juntarían toda la materia. Esto no concordaba con lo que la mayoría de los astrónomos consideraban que habían observado. Por lo que sabían, el universo estaba compuesto únicamente por nuestra Vía Láctea, y todo él parecía bastante estable y estático. Las estrellas parecían vagar lentamente antes que alejarse a toda velocidad como parte de un universo en expansión. Otras galaxias, como la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 340 preparado por Patricio Barros de Andrómeda, no eran más que borrones inexplicables en el cielo. Unos cuantos astrónomos estadounidenses, que trabajaban en el Observatorio Lowell de Arizona, habían observado que el espectro de algunas misteriosas nebulosas espirales se desplazaba hacia el extremo rojo, pero los científicos no habían determinado aún que se trataba de galaxias distantes que se alejaban de nosotros con gran rapidez. Cuando la opinión predominante en física parecía entrar en conflicto con alguna de sus elegantes teorías, Einstein se sentía inclinado a cuestionar dicha opinión antes que su teoría, y a menudo su terquedad se veía recompensada. En este caso, sus ecuaciones del campo gravitatorio parecían implicar, o, mejor dicho, proclamar a los 4 vientos, que el pensamiento convencional relativo a un universo estable era erróneo y debía desecharse, al igual que el concepto newtoniano de tiempo absoluto. 654 Esta vez, en cambio, lo que hizo fue lo que él calificó de una ligera modificación en su teoría. Para impedir que la materia del universo implosionara, Einstein incorporó una fuerza repulsiva, un pequeño añadido a las ecuaciones de su teoría de la relatividad general para contrarrestar la gravedad en el esquema general. En sus ecuaciones revisadas, esta modificación se representaba mediante la letra griega lambda, que utilizaba para multiplicar su tensor métrico GMV de manera que produjera un universo estable y estático. En su artículo de 1917 casi adoptaba un tono de justificación. Hay que reconocer que tuvimos que introducir una ampliación de las ecuaciones de campo que no está justificada por nuestro conocimiento actual de la gravitación. Denominó aquel nuevo elemento término cosmológico o constante cosmológica. Cosmologist fue la expresión que utilizó. Posteriormente, al descubrirse que de hecho el universo se expandía, Einstein lo calificaría como su mayor metedura de pata. Sin embargo, aún hoy, a la luz de las evidencias de que la expansión del universo se está acelerando, se lo considera un concepto útil, incluso necesario. 655 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 341 preparado por Patricio Barros a lo largo de 5 meses, en el año 1905, Einstein había puesto la física patas arriba al concebir los cuantos de luz, la relatividad especial y los métodos estadísticos para demostrar la existencia de los átomos. Ahora acababa de completar un esfuerzo creativo aún más prolongado, que le había llevado desde el otoño de 1915 hasta la primavera de 1917, y que Denis Overby ha calificado de probablemente el más prodigioso esfuerzo de genialidad sostenida por parte de un hombre en toda la historia de la física.
Aparentemente su primer estallido de creatividad, siendo empleado de la oficina de patentes, apenas había llevado aparejada demasiada angustia. Pero este último fue un esfuerzo arduo e intenso, que le dejó exhausto y atormentado por los dolores de estómago. 656. Durante este periodo, Einstein generalizó la relatividad, descubrió las ecuaciones de campo de la gravedad, encontró una explicación física a los cuantos de luz, percibió de qué modo los cuantos implicaban probabilidad antes que certeza, exvió y ideó una concepción de la estructura del universo en su conjunto. Einstein demostraba dominar desde el elemento más pequeño concebible, el cuanto, hasta el más grande, el propio cosmos. El eclipse de 1919. Con respecto a la relatividad general, existía una espectacular prueba experimental que era posible realizar. Una prueba que tenía el deslumbrante potencial de ayudar a curar a un mundo hastiado de la guerra. Se basaba en un concepto tan sencillo que cualquiera podía entenderlo. La gravedad había de curvar la trayectoria de la luz. Más concretamente, Einstein había predicho el grado de curvatura observada en la luz procedente de una estrella lejana al atravesar el fuerte campo gravitatorio de las proximidades del Sol. Para comprobarlo, los astrónomos primero tenían que determinar de manera precisa la posición de una estrella en condiciones normales. Luego aguardarían hasta que se dieran los alineamientos convenientes para que la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 342. Preparado por Patricio Barros. Trayectoria de la luz pasara cerca del Sol. Y entonces, ¿parecía variar la posición de la estrella? Era un emocionante desafío. La observación requería un eclipse total, a fin de que las estrellas resultaran visibles y se pudieran fotografiar. Por fortuna, casualmente la naturaleza había hecho que la proporción entre el tamaño del Sol y el de la Luna fuera exactamente tal que cada pocos años se producían eclipses totales, observables en momentos y lugares que los hacían ideales para tal experimento. En el artículo de 1911, sobre la influencia de la gravedad en la propagación de la luz, así como en las ecuaciones de Lentworth del año siguiente, Einstein había calculado que la luz experimentaría una desviación aproximada, teniendo en cuenta algunas correcciones de datos posteriores, de 0,85 segundos de arco al pasar cerca del Sol, que era lo mismo que habría predicho una teoría de emisión como la de Newton, que trataba la luz como partículas. Tal como ya hemos señalado anteriormente, el intento de comprobarlo realizado durante el eclipse de agosto de 1911 en Crimea se había visto frustrado por la guerra, salvando así a Einstein de la potencial situación embarazosa producida al comprobar que se había equivocado. Ahora, según las ecuaciones de campo que había formulado a finales de 1915, y que explicaban la curvatura del espacio-tiempo causada por la gravedad, la magnitud de la desviación era del doble. La luz que pasara cerca del Sol, afirmaba Einstein, debería curvarse alrededor de 1,7 segundos de arco. En su libro de divulgación sobre la relatividad publicado en 1916, Einstein hacía un nuevo llamamiento a los científicos para que comprobaran esta conclusión. Las estrellas deberían aparecer desplazadas en dirección contraria al Sol 1,7 segundos de arco en comparación con su posición aparente en el cielo cuando el Sol está situado en otra parte del firmamento, decía. El examen del acierto o no de esta deducción es un problema de la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 343. Preparado por Patricio Barros. Mayor importancia, cuya temprana solución cabe esperar de los astrónomos. 657. En 1916, Willem de Sitter, el astrofísico holandés, se las había arreglado para enviar una copia del artículo de Einstein sobre la relatividad general a través del Canal de la Mancha en plena guerra, haciéndolo llegar a manos de Arthur Eddington, director del Observatorio de Cambridge. Einstein no era muy conocido en Inglaterra, donde por entonces los científicos tenían la honra ignorada de migrar a sus colegas alemanes. Pero Eddington se convirtió en una excepción. Abrazó con entusiasmo la relatividad general y escribió una versión en inglés que sirvió para popularizar la teoría, al menos entre los eruditos. Tras consultar con el astrónomo real, Sir Frank Dyson, a Eddington se le ocurrió la audaz idea de que un equipo de científicos ingleses comprobara la teoría de un alemán, a pesar de que los dos países estaban en guerra. Además, esto ayudaría a Eddington a resolver un problema personal. Él era cuáquero y, debido al carácter pacifista de su religión, se enfrentaba a la posibilidad de ir a la cárcel por negarse a hacer el servicio militar en Inglaterra. En 1918 tenía 35 años, y todavía podía ser llamado a filas.
Dyson logró convencer al almirantazgo británico de que Eddington podría servir mejor a su país dirigiendo una expedición para comprobar la teoría de la relatividad durante el siguiente eclipse solar. Dicho eclipse había de producirse el 29 de mayo de 1919, y Dyson señaló que se trataría de una oportunidad única. El Sol estaría en medio del rico cúmulo de estrellas conocidas como las Híades, que nosotros los astrónomos aficionados reconocemos como el centro de la constelación de Tauro. Pero no iba a resultar cómodo. Donde mejor se vería el eclipse sería en una franja que se extendía a través del Atlántico, cerca del Ecuador, desde la costa de Brasil hasta el África ecuatorial. Ni tampoco resultaría fácil. Mientras se estudiaba la misión, en 1918, había submarinos alemanes en la zona, y sus Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 344 preparado por Patricio Barros comandantes estaban más interesados en el control de los mares que en la curvatura del cosmos. Por fortuna la guerra terminó antes de que se iniciara la expedición. A comienzos de marzo de 1919, Eddington zarpó de Liverpool con 2 equipos. Un grupo se separó para montar sus cámaras en la aislada población de Sobral, en la jungla amazónica del norte de Brasil. El segundo grupo, que incluía al propio Eddington, puso rumbo a la pequeña isla de Príncipe, una colonia portuguesa situada a 1 grado al norte del Ecuador, justo frente a la costa atlántica de África. Eddington montó su equipo en lo alto de un risco de 150 metros situado en el extremo norte de la isla. 658 El eclipse había de empezar exactamente a partir de las 3 horas y 13 minutos de la tarde, hora local de Príncipe, y duraría unos 5 minutos. Aquella mañana llovió intensamente, pero conforme se aproximaba la hora del eclipse el cielo empezó a clarear. Aún así, el firmamento insistió en atormentar y torturar a Eddington en los minutos más importantes de su carrera, ya que las nubes que quedaron estuvieron tapando y destapando constantemente el escurridizo sol. No vi el eclipse, ya que estaba demasiado ocupado cambiando placas, salvo por un primer vistazo para asegurarme de que había empezado, y otro hacia la mitad para ver si estaba muy nublado, anotaría Eddington en su diario. Tomó 16 fotografías. En todas sale bien el sol, mostrando una extraordinaria protuberancia. Pero la nube ha interferido con las imágenes de las estrellas. En el telegrama que envió a Londres aquel día se mostró más telegráfico. Nublado todo el rato, esperanzado. Eddington. 659 El equipo de Brasil tuvo mejor clima, pero los resultados finales habían de esperar hasta que todas las placas fotográficas de ambos lugares pudieran enviarse a Inglaterra en barco, y luego se revelaran, midieran y compararan. Todo ello condujo al mes de septiembre, mientras los científicos europeos aguardaban ansiosos. Para algunos observadores, aquello adquirió el tinte político de una contienda de posguerra entre la teoría inglesa de Newton, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 345 preparado por Patricio Barros que predecía una desviación de unos 0,85 segundos de arco, y la teoría alemana de Einstein, que predecía alrededor de 1,7 segundos de arco. La foto finish no produjo un resultado inmediatamente claro. Un conjunto de fotografías especialmente buenas hechas en Brasil mostraba una desviación de 1,98 segundos de arco. Otro instrumento, también en Brasil, reprodujo fotografías que salían un poco más borrosas debido a que el calor había afectado al espejo, y que indicaban una desviación de 0,86, aunque con un margen de error más elevado. Y luego estaban las placas del propio Eddington en la isla de Príncipe. Estas mostraban menos estrellas, de modo que hubo que realizar una serie de complejos cálculos para extraer algunos datos. Dichos cálculos parecían indicar una desviación de alrededor de 1,6 segundos de arco. La capacidad predictiva de la teoría de Einstein, el hecho de que ésta ofreciera una predicción comprobable, tal vez ejercía cierto atractivo sobre Eddington, cuya admiración por la elegancia matemática de la teoría le inducía a creer profundamente en ella. De modo que Eddington descartó el valor más bajo, procedente de Brasil, con el argumento de que el equipamiento estaba defectuoso, y con cierto sesgo en favor de sus propios resultados difusos en África, obtuvo una media de poco más de 1,7 segundos de arco, lo que coincidía con las predicciones de Einstein. No era aquella precisamente la confirmación más neta posible, pero sí lo fue lo suficiente para Eddington, y además resultó ser válida. Posteriormente, Eddington se referiría a la obtención de aquellos resultados como el momento más importante de su vida.
660 en Berlín, Einstein había adoptado una actitud de aparente indiferencia, pero no podía ocultar del todo su ansiedad mientras aguardaba las noticias. En 1919, la espiral descendente de la economía alemana había obligado a cerrar el ascensor de su bloque de pisos, y ahora se preparaba para un invierno sin apenas calefacción. Este invierno nos esperan muchos escalofríos, le escribió a su madre enferma el 5 de septiembre. Sigue sin haber noticias de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 346 preparado por Patricio Barros del Eclipse. En una carta escrita una semana después a su amigo Paul Ehrenfest, que estaba en Holanda, Einstein acababa con una pregunta fingidamente casual. ¿Por casualidad has oído algo ahí sobre la observación inglesa del eclipse solar? 661. El mero hecho de hacer aquella pregunta revela que Einstein no se sentía ni de lejos tan confiado como trataba de aparentar, ya que no cabe duda de que sus amigos de Holanda le habrían dado noticias en el caso de haberlas tenido. Y finalmente lo hicieron. El 22 de septiembre de 1919, Lorentz envió un cablegrama basado en lo que acababa de oír de un colega astrónomo que había hablado con Eddington en una reunión. Eddington encontró desplazamiento estelar en borde solar, valor aproximado entre 0,9 de un segundo y el doble de eso. Se trataba de un texto maravillosamente ambiguo. Era un desplazamiento de 0,85 segundos de arco, como querían la teoría de emisión de Newton y la ya descartada teoría de Einstein de 1912. O bien el doble, como este último predecía en ese momento. Einstein no tenía dudas. Hoy ha habido una noticia feliz, le escribió a su madre. Lorentz me ha telegrafiado diciéndome que las expediciones británicas han verificado la desviación de la luz por el Sol. 662. Quizá su confianza era en parte un intento de animar a su madre, que sufría un cáncer de estómago, pero es más probable que se debiera a que sabía que su teoría era correcta. Einstein se encontraba con una estudiante de posgrado, Ilse Schneider, cuando llegaron las noticias de Lorentz. De repente interrumpió la conversación, recordaría Ilse más tarde, y fue a coger el telegrama, que estaba en el alféizar de una ventana. Quizá esto le interese, le dijo Einstein, alargándoselo a ella. Lógicamente, Ilse se sintió eufórica y emocionada, pero Einstein se mantenía tranquilo. Yo sabía que la teoría era correcta, le dijo. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 347 preparado por Patricio Barros. Pero Ilse le preguntó por la posibilidad de que los experimentos hubieran revelado que su teoría estaba equivocada, a lo que Einstein respondió. Entonces lo sentiría por el buen Dios, ya que la teoría es correcta. 663. Cuando se difundieron noticias más precisas sobre los resultados del eclipse, Max Planck fue uno de los que señalaron a Einstein, con delicadeza, que estaba muy bien que la confianza en uno mismo se viera confirmada por unos cuantos hechos reales. Usted ha dicho ya muchas veces que en ningún momento ha tenido dudas de cuál sería el resultado, escribiría Planck, pero resulta beneficioso, no obstante, que ahora este hecho quede establecido fuera de toda duda también por otros. Para el imperturbable mecenas de Einstein, el triunfo tenía un aspecto trascendente. Se ha demostrado de nuevo la unión íntima entre lo bello, lo verdadero y lo real. Einstein respondió a Planck con cierta vena de humildad. Es un don del misericordioso destino que se me haya permitido experimentar esto. 664. El intercambio de correspondencia de Einstein con sus amigos más íntimos de Zúrich celebrando la noticia resultaría bastante más desenfadado. El seminario de física de dicha ciudad le envió unos ripios. Todas las dudas se han disipado pues al final se ha averiguado. La luz se curva de manera natural para dar a Einstein fama mundial. 665. A lo que Einstein respondió, al cabo de unos días, refiriéndose al eclipse. Luz y calor don Sol nos proporciona pero no le gusta quien cavila y reflexiona. Durante muchos años así se las ha ingeniado. ¿De qué modo ha guardado su secreto amado? Pero llegó el amable visitante lunar. De alegría, el sol casi olvidó brillar. También sus más profundos secretos perdió. Ya sabéis que Eddington lo fotografió. 666. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 348 preparado por Patricio Barros. Hay que decir, en honor de las habilidades poéticas de Einstein, que los versos suenan bastante mejor en el original alemán, cuyas dos últimas líneas terminan con Gekommen y Aufgenommen. El primer anuncio extraoficial se produjo en una reunión de la Real Academia Holandesa.
Einstein se sentaba orgullosamente en el estrado mientras Lorenz explicaba los hallazgos de Eddington a una entregada audiencia de cerca de 1 millar de estudiantes y eruditos. Pero fue una reunión cerrada, sin prensa, de modo que las filtraciones sobre los resultados no hicieron sino aumentar la expectación ante el inminente anuncio oficial, previsto para 2 semanas más tarde en Londres. Los distinguidos miembros de la Real Sociedad Geográfica, la institución científica más venerable de Gran Bretaña, se unieron a sus colegas de la Real Sociedad Astronómica la tarde del 6 de noviembre de 1919 en Burlington House, en Piccadilly, para lo que sabían que probablemente iba a ser un acontecimiento histórico. Había un solo asunto en el orden del día, el informe sobre las observaciones del eclipse. Presidía el acto Sir J. J. Thomson, presidente de la Real Sociedad Geográfica y descubridor del electrón. El filósofo Alfred North Whitehead había viajado desde Cambridge y se hallaba entre el público, tomando notas, mientras Isaac Newton los contemplaba a todos desde un imponente retrato colgado en la gran sala. Toda aquella atmósfera de tenso interés era exactamente la de una tragedia griega, anotaría Whitehead. Nosotros éramos el coro comentando los designios del destino, y en el fondo el retrato de Newton nos recordaba que la mayor de las generalizaciones científicas iba ahora a recibir, después de más de 2 siglos, su primera modificación. 667 El astrónomo real, Sir Frank Dyson, tuvo el honor de presentar los descubrimientos. Describió con detalle el equipamiento, las fotografías y las complejidades de los cálculos. Su conclusión, no obstante, fue sencilla. Tras un cuidadoso estudio de las placas, puedo afirmar que no cabe la menor Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 349 preparado por Patricio Barros duda de que confirman las predicciones de Einstein, anunció. Los resultados de las expediciones a Sobral y Príncipe no dejan lugar a dudas de que se produce una desviación de la luz en las proximidades del Sol, y que esta es de la magnitud requerida por la teoría de la relatividad generalizada de Einstein. 668 En la sala había cierto escepticismo. Debemos a este gran hombre la necesidad de proceder con gran cuidado a la hora de modificar o retocar su ley de la gravitación, advirtió Ludwig Silverstein, señalando el retrato de Newton. Pero fue el imponente gigante J. J. Thomson quien marcó la pauta. El resultado representa uno de los mayores logros del pensamiento humano, declaró. 669 Einstein estaba de nuevo en Berlín, de modo que se perdió toda aquella excitación. Celebró el acontecimiento comprándose un nuevo violín, pero era muy consciente del impacto histórico que suponía el anuncio de que las leyes de Sir Isaac Newton ya no gobernaban plenamente todos los aspectos del universo. Newton, perdóname, escribiría Einstein posteriormente al consignar aquel momento. Tú encontraste la única vía que en tu época resultaba posible para un hombre de la mayor capacidad mental y creativa. 670 fue un gran triunfo, aunque no uno que resultara fácilmente comprensible. El escéptico Silverstein, dirigiéndose a Eddington, dijo que la gente pensaba que solo había 3 científicos en el mundo que entendieran la relatividad general, y que le habían dicho que uno de ellos era Eddington. El tímido cuáquero permaneció en silencio. No sea tan modesto, Eddington. Le dijo Silverstein. No, nada de eso, repuso él. Solo me estaba preguntando quién debe de ser el tercero. 671 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 350 preparado por Patricio Barros Capítulo 12 La fama 1919 con Charlie Chaplin y Elsa en el estreno de Luces de la ciudad en Hollywood, enero de 1931. Contenido. Todas las luces se tuercen la paradoja de la publicidad viajero solitario las derivaciones de la relatividad todas las luces se tuercen. La teoría de la relatividad de Einstein irrumpió en la conciencia de un mundo que estaba hastiado de la guerra y anhelaba un triunfo de la trascendencia humana. Casi un año después del fin del brutal conflicto, se producía el anuncio de que un cuáquero inglés había demostrado la validez de la teoría de un judío alemán. Científicos pertenecientes a 2 naciones en conflicto Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 351 preparado por Patricio Barros habían colaborado de nuevo. Recordaba exultante el físico Leopold Infeld. Aquello parecía el principio de una nueva era. 672 El 7 de noviembre, el londinense Times publicaba la noticia de que los alemanes derrotados habían sido convocados a París para afrontar las demandas de reparaciones de guerra de británicos y franceses. Pero también publicaba el siguiente triple titular.
Revolución en la ciencia, nueva teoría del universo, derribadas las ideas newtonianas, la concepción científica de la estructura del universo debe modificarse, proclamaba el periódico. La recientemente confirmada teoría de Einstein requerirá una nueva filosofía del universo, una filosofía que eliminará casi todo lo aceptado hasta ahora. 673. Por su parte, el New York Times publicaba la noticia 2 días después. 674. Al no disponer de un corresponsal científico en Londres, el periódico había asignado el reportaje a su experto en golf, Henry Crouch, que al principio decidió ignorar el anuncio de la Real Sociedad Astronómica y luego cambió de opinión, pero entonces ya no pudo entrar. De modo que telefoneó a Eddington para que éste le hiciera un resumen, y a continuación, algo desconcertado, le pidió que se lo repitiera en un lenguaje más sencillo. 675. Tal vez debido al entusiasmo de Eddington a la hora de volver a explicarlo, o debido al de Crouch a la hora de redactar la noticia, la opinión de Eddington sobre la teoría de Einstein se hinchó hasta llegar a decir que era uno de los mayores logros, quizá el mayor, de toda la historia del pensamiento rumano. 676. Aún así, y dado el frenesí que estaba a punto de desencadenarse, el titular resultaba bastante comedido. Biografía generada por Biografías en español.